Dedicada a la Virgen María, la Catedral de Notre Dame es una de las catedrales góticas más antiguas del mundo. Sus torres ofrecen unas vistas increíbles de París. La emblemática Catedral Gótica de Notre Dame es desde hace cientos de años uno de los monumentos más famosos de la capital francesa y un ícono histórico a nivel mundial. Rodeada por las aguas del río Sena y emplazada en la pequeña isla de la Cité. Su construcción comenzó en 1163 y tardó casi 2 siglos, 182 años, aunque fue modificada en numerosas ocasiones a lo largo de su historia. Esta catedral alberga la reliquia de la corona de espinas. Situada a las orillas del río, Notre Dame controlaba las mercancías que cruzaban el río, regalando a París su privilegiada situación como potencia europea. El suelo sobre el que se erige arrastraba ya un amplio historial de culto religioso, desde la época en que los celtas celebraban allí sus ceremonias. Posteriormente, los romanos construyeron un templo al dios Júpiter, y en el año 528 se instauró también allí la primera iglesia cristiana de París, la Basílica de Saint-Étienne. Fue en 1160, cuando el obispo Maurice de Sully consideró que la iglesia de San Esteban no era digna de los nuevos valores, enamorado de la luz y las formas del nuevo estilo gótico. Por ello, durante el reinado de Luis VII, el proyecto se puso en marcha y fue bendecido económicamente por todas las clases sociales, lo que posibilitó que su construcción no tropezase con problemas de orden financiera, algo común en aquella época. La primera piedra de la catedral fue colocada en 1163, en una ceremonia a la que acudió el Papa Alejandro III, aunque existen dudas sobre quién de ellos colocó esa primera roca, a pesar de que el obispo consagró su vida a la construcción de esta catedral. Falleció más de 100 años antes de que finalizara siquiera la construcción de su estructura principal. No fue hasta el siglo VIII cuando comenzó la construcción de la fachada y de las dos torres que la coronan, de 69 metros de alta cada una. En 1431, el primer monarca coronado en la Catedral de Notre Dame no fue francés, sino que se trató de Enrique VI de Inglaterra. Hasta entonces, la monarquía francesa nunca valoró especialmente la Catedral de Notre Dame. Comenzaban sus reinados en la de Reims y eran enterrados en la antigua Basílica de San Dionisio. Ya en el siglo XVII, debido a que el diseño inicial limitó el tamaño de las ventanas para soportar el peso del techo, el rey Luis XIV decidió modificar las vidrieras y sepulcros para adaptarlas al nuevo estilo que guiaba el gusto arquitectónico, el barroco. Esta restauración no estuvo exenta de polémica. Se derribó el coro alto y las vidrieras de los siglos XII y XIII fueron reemplazadas por otros vidrios transparentes. Tan solo los rosetones conservaban parcialmente su vidrio natural. También la puerta central a la catedral fue modificada para permitir el paso de los grandes carruajes. La transformación de esta maravilla arquitectónica continuó adaptándose a los cambios de la historia. También en 1789, durante la Revolución Francesa, que culminó con muchas zonas destruidas y muchos de sus tesoros robados. El edificio, ya considerado un símbolo de poder, fue destruido y saqueado en numerosas ocasiones. Las 28 estatuas de la Galería de los Reyes en la entrada principal fueron decapitadas debido a que el pueblo las asociaba al linaje real de Francia, aunque realmente se trataba de antiguos reyes de Judea e Israel. Los relicarios, las esculturas de la entrada y las estatuas de bronce también fueron destruidos durante la Revolución, así como el plomo del tejado terminó sirviendo de munición para las armas. Tan solo se salvó la enorme campana Emmanuel, situada en la Torre Sur. Descristianizada durante la Revolución, la catedral volvió a su papel anterior cuando volvió la calma, aunque sin rastro de su esplendor anterior, medio en ruinas, con los cristales rotos, nidos de aves en las bóvedas, y sus esculturas y tesoros saqueados y profanados. Con la llegada de Napoleón comenzó su reparación. En 1801 se firmó un acuerdo con la Santa Sede para recuperar el control de la catedral y restaurarla. Para 1804 ya se encontraba suficientemente recuperada, por lo que Napoleón quiso coronarse emperador allí. En este punto, la catedral deja de verse casi como un lugar donde almacenar alimentos o apreciarse desde un prisma histórico y arquitectónico. Por ello, de la mano de los arquitectos como Eugène Viollet-le-Duc o Jean-Baptiste Antoine Lassus,
La restauración de la catedral comenzó en 1844. A mediados del siglo XIX, el antiguo esplendor de la catedral ya bullía entre sus requicios, algo que fue también consecuencia del novelista Víctor Hugo, que tuvo un papel principal a la hora de despertar el interés por el pasado medieval y el arte histórico. La historia del mundialmente conocido Quasimodo, el jorobado de Notre Dame y de Esmeralda despertó el encanto por este histórico escenario en el imaginario parisino de la época. El pueblo y las autoridades se volcaron en recuperar esta magnífica obra de arte. El romanticismo del que surgió este movimiento culminó en la restauración total de la obra, que recuperó, entre otros elementos, la Galería de los Reyes y la fachada oeste.